Pero qué frialdad de Argentina de resolver el juego. O sea, ahí Es siguen igual siendo que los, Inglaterra, los igualito, pues tienen campeones del oficio. mundo. Sí, el talento. En 3 jugadas, vámonos. Y eso que falló el penal, ¿no? Sí, Messi falló el tremendo. penalti. Ujú. Ya está aquí también el señor Abdel y Petras. Tú ya conocías a Enrique, ya habías conocido a Abdel, ¿no? Creo que no tenía el Dice aquí gusto. el Serge O sí. que talentoso el árbitro. Sí, pues está todo ese tema del arbitraje. Bueno, Petras es egresado del doctorado en antropología y Abdel de sociología. Abdel está desde Oaxaca y don Petras está desde Santa María la Ribera, mejor conocido como Santa María la Ratera. Ah, no, es San Rafael, ¿verdad? Sí, ya estoy del lado de San Rafael, así como en la división, cerquita del mercado San Cosme. Entonces estoy como entre las dos. Petras es brasileño y el buen Abdel es oaxaqueño. Colonia San Rafael, ahí por Telmex, el monumento a la Ujú, madre. Sí, exacto. yo viví ahí 4 meses con mi estancia chilanga. Estuve allá en los años 1995, estuve 4 meses ahí, vivía una tía, ahí me recibió justo en la San Rafael ¿Y ya por no vive ahí? Sullivan. No, ya falleció, ya. Los primos vendieron la casa, una casa hermosa ahí, tipo en la calle, Juan Díaz Covarrubias. Mm, Por Eran, Sullivan órale. eran 50 antes. Exactamente, cerca de Sullivan, es correcto. Buena memoria, don Max. Ya está aquí don Israel también, Sabemos que, pues, yo no sabía que iba a haber juego ahorita, pero bueno, ya salió así, la coincidencia. Una pregunta nada más. ¿Esta semana va a haber sesión el jueves o es nada más esta del martes? Son 3 sesiones de jueves ya para cerrar. Sí, ahí está el calendario en el correo que les mandé. O sea, tenemos la sesión de martes y agregamos estas de jueves. De todas formas, las estamos grabando por si no pueden acompañarnos. De todas formas, lo grabamos, pero sí, es que si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Pero podríamos empezar con las impresiones de la debacle mexicana. Quien guste antes de empezar con el tema de las protestas y el movimiento antimundial. La Estamos verdad es a que martes 7 de julio, estamos en nuestra sesión 16. Aquí está el señor Enrique desde Hermosillo, nosotros acá en la Ibero Ciudad de México. Enrique, buenas tardes. buenas tardes, los saludamos desde Hermosillo a nombre de la Universidad de Sonora, aquí en el seminario del Mundial 2026, que estamos en coordinación con la Ibero, ahí con la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, con Samuel Martínez. Ya algunas sesiones hemos vivido y discutido aquí. Y justo estamos ya en la parte final del mundial y también del seminario. Hoy tenemos la presentación de un libro y pues adelante con esto. Así es, juntamos el tema de la política porque el libro que vamos a presentar del maestro Carlos Prigolini y de José Miguel Candia se llama Mundial 2026, Fútbol Rico, Pueblo Pobre. Lo publicaron recientemente y bueno, ellos nos van a acompañar a partir de las 3, pero aprovechamos unos minutos para platicar sobre el movimiento antimundialista y las protestas en la Ciudad de México e invitamos a dos compañeros egresados de aquí de la Ibero, al doctor Petras Antonelli de Antropología, doctor en Antropología, y al doctor Abdel Pérez, que él es doctor en Sociología,
para que nos platiquen del movimiento de las protestas de la CENTE, de los profesores, y por otro lado del movimiento antimundialista. Y ya que termine esa pequeña reflexión, pasamos a la presentación del libro. Pero le damos la palabra a Cristian. Cristian nos iba a platicar sus comentarios sobre la debacle del domingo. Gracias. Pues aquí en Toluca realmente llovió bastante fuerte y la gente como que se espantó. Y al otro día me hicieron favor de invitarme a una reunión y la verdad es que lo sentí bastante triste. Ya nos ayudarán los maestros en sociología a explicarnos ese fenómeno porque la verdad es que me llamó la atención. O sea, era una reunión de trabajo, sí, pero entre amigos y realmente todos estábamos tristes, como si algo nos hubieran enterrado o desenterrado, no sé cómo describirlo, pero la verdad es que más que comentario es pregunta, ¿qué nos pasó? Ustedes expertos en este sentimiento que la verdad es que yo les agradezco mucho todo lo que he aprendido en este seminario y me encantaría escuchar sus comentarios sobre ese sentimiento tan rudo de estos días. Muchas Sí, sí, gracias. es buena pregunta, es una buena pregunta. Pues ha habido varias explicaciones, ¿no? Primero, ah, es que este mundial ya tocó en pleno este mundial, siento yo, con el tema de las pantallas. No me refiero a las pantallas de Reforma, sino al consumo a través de pantallas. Y el grado de involucramiento de la gente, a través de la conexión digital, ¿no? Redes sociales sobre todo. O sea, hay un bombardeo de información desde hace meses. Y en este periodo del Mundial, y con esto de las actuaciones de la selección, ¿no? Que jugaron bien, que emocionaron y demás, hubo una conexión emocional. Y yo creo que había mucha inversión emocional, metida en juego, pues. O sea, había un involucramiento y la ansiedad de estar siendo bombardeados mediáticamente de los Juegos de México, más la ansiedad de querer venir aquí a los festejos, generó pues un fenómeno de involucrarse, de una manera, digamos, mentalmente, ¿no? Sentirse parte de ese relato, pues, o sea, no solamente consumidor del relato, sino sentirse protagonista del relato y asumir esta idea del nosotros, ¿no? Nosotros, nuestro equipo, no sé qué. Y eso es como si te hubiera pasado a ti. Pero eso no se da, por eso no se dio en el 86 ni en el 70. Hubo muchos festejos en el 70. Hay gente que dice que, por ejemplo, en el último partido que ganó México, el periférico lo cerraron porque la gente salió a la calle y se fue al periférico a caminar antes de que celebraran en el Ángel. Y dicen que espantó eso a Díaz Ordaz, que por eso Díaz Ordaz promovió que se cambiara el partido a Toluca en el 70. Esa es la anécdota, ¿no? En el 86 hubo muchos festejos también, pero no había el fenómeno de la viralización por las redes sociales. Entonces ahora el tema de las redes sociales yo creo que le agregó el componente de hacerlo todavía más, generar más expectativas. Y entonces como había más expectativas, hubo más decepción. Y la decepción se vio moralmente. O sea, hay dos maneras de enfrentar la decepción. Moralmente, porque debieron de haber pasado, ese es el argumento, ¿no? Debió. Entonces hay una decepción moral y el otro es la decepción, digamos, cognitivamente hablando, científicamente, pues es un aprendizaje. Aprendes algo, pero aquí el aprendizaje no se tomó en cuenta. La parte racional no se tomó en cuenta, se tomó más la parte moral de que queríamos que ganara, debieron de haber ganado, bla, bla, bla. Y entonces hay un involucramiento emocional muy fuerte y pues la gente se sintió, tenía mucha expectativa, mucho interés, muchas emociones y pues una cruda, ¿no? La cruda moral, la cruda emocional, el bajón de energía, el bajón de expectativas. Ya no sabes qué hacer ahora con el tiempo del mundial. Pierde interés, en fin, todo lo que pasó, ¿no? Pues tan solo ve la reacción en los medios de comunicación ese día en Reforma, en el centro, ¿no? La gente, pues sí, es interesante.
Les compartimos varias notas por el WhatsApp, no sé si las han visto. Hay una muy buena que salió ayer de un neuropsicólogo de la UNAM donde explica eso un poco. Y también aquí en la Ibero hubo varias de varios colegas de psicología que explicaron ese fenómeno. A ver, Eduardo, te escuchamos. Eduardo que levantó la mano. Sí, aquí estoy, perdón, una Adelante, disculpa. adelante. Pues mira, ¿yo qué te puedo decir? O sea, sé que no he estado en muchas sesiones de este Ah, eres seminario. Sebastián. Sí, Sebastián. pues entre que estuve en lo de la Street Child World Cup, entre que tuve lo de la guía que les compartí, entre lo del Mundial de Fútbol, el trabajo de la FIFA y estar ahora asistiendo a veces al Fan Fest, pues me dejaron sin oportunidad de estar aquí en las varias sesiones, pero eso no quiere decir que no haya disfrutado de este mundial. La verdad es que estar ya incluso metiéndome trabajando dentro de la misma organización de la FIFA, pues te hace cambiar un poco la perspectiva. Ya les contaré después de qué trató, de qué trató, pero a lo mejor yo no me, a diferencia de 2010 que hubo también el Fan Fest en la Ciudad de México, no sé si lo recordarán, aquí yo no fui a varios partidos, yo creo que también fue mucho porque pues ya estamos hablando de un horario muy fuerte, estamos hablando de partidos que empiezan a las 10 de la mañana, que se siguen hasta las 8 de la noche y están en el Zócalo con todo el sol, con toda la lluvia, luego con alimentos que están 2 o 3 veces más caros de lo que están en realidad. Cansa bastante, pero también te hace compenetrar más en este en festival que fue en una sede mundialista que te hace compenetrar con gente que viene a apoyar. Yo me acuerdo mucho del partido de Colombia contra Uzbekistán, que de verdad el Zócalo estaba llenísimo de colombianos. Me tocó ir como uzbeco y me fue bastante bien al respecto. Bueno, la cosa, hablando al respecto, ¿qué te puedo decir? O sea, a lo mejor yo no fui tan eufórico a la hora de ver el partido, o más bien de ver los partidos de México. O sea, yo nunca fui al Ángel, pero sí vi cuando estuvo el partido México-Ecuador, que ya se estaba llenando desde las 2 de la tarde. Ya estaban quitando cerrando el paso y estar como puntos de control con los policías de que no pasara ningún alcohol, pero sí estuvo a punto de ponerse bastante fuerte y de hecho se puso fuerte cuando fallecen 3 personas por una falta de planeación. ¿Cómo veo? Yo por eso esta situación del partido de México contra Inglaterra, o sea, yo lo viví estaría genial que pasara, pero si no sucede, no pasa nada. Yo creo que se hizo lo que se pudo hacer, tomando en cuenta que en 2024 esta situación estaba sin pies ni cabeza. Muchos recordarán que México queda fuera de la Copa América en fase de grupos, precisamente contra Ecuador por no haberle metido gol en 90 minutos y eso, pues, sinceramente muchos están preguntando, ¿qué pasará cuando tengamos el mundial? Vamos a hacer el ridículo. Entonces, yo dije, pues qué bueno que se está ganando, pero lo tomé con cierta mesura, a tal punto que cuando pasa contra Inglaterra, claro que estaba esa sensación de, se puede haber ganado, pero dije, bueno, sí, vamos a lo que sigue. ¿Por qué? Porque este mundial sigue, a lo mejor no fue tanto un pico de ir al Ángel, sino de decir, vamos a estar, ya estoy metido en esto, ya estoy haciéndome pasar por 48 nacionalidades, no mucha gente lo hace. Entonces, también creo que mucha gente lo estamos viendo de varias formas, pero lo que sí he visto por 2 cosas, y ya para cerrar todo esto, es que primero que nada, de las sedes mundialistas que está este mundial, de las sedes mundialistas, yo creo que México es el que sale más fortalecido tanto a nivel de fútbol como a nivel de organización en el sentido que Estados Unidos, pues ya estamos viendo que ya hubo un punto que parecía que estamos regresando a 1964 con la injerencia de Donald Trump para quitar el castigo de la roja a Folaen Balogun, el juego de Estados Unidos. Y eso es una muestra de cómo se vivió al respecto. Canadá, si bien cumplió, me parece que pasó cierta manera de noche el mundial. O sea, verlos cómo se da los partidos que se dieron en Toronto y en Vancouver, donde pues no era lo más importante. Aquí en México, cómo se volcó la gente, cómo
a pesar de tener la octava parte de los partidos, eh, la gente respondió favorablemente. Yo pensé, sinceramente, que con tantos problemas que se estaban dando aquí en la Ciudad de México, por lo menos, que no iba a haber esa fiebre mundialista que tocó ahorita. Por supuesto, se combinó con que México empezó a jugar de la mejor manera. Ahora, el segundo apunte es que yo creo que hay me parece que hay una mezcla de este Mundial de 2026 a lo que fue México 86 en el sentido de la organización, Francia 98 en el sentido de la garra de jugar los partidos como siempre, y me parece que también fue entre 2006 y 2014, porque si bien te quedas en octavos de final, terminas pues dando una muy buena, una, una imagen destacada, que yo creo que eso puede germinar más adelante. Y ojo que ya meto una más, que esto no va a quedar aquí. En noviembre de 2020, en noviembre de este año está el Congreso de la FIFA, extraordinario. ¿Cuál es la importancia de este Congreso? Que se elegirá la sede del Mundial Femenil 2031. ¿Y qué pasa con ¿Y qué pasa con eso? Que la única sede que está compitiendo para 2031 es la de CONCACAF, que es Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica. Y se está hablando de que tendrán alrededor de 28 a 30 partidos. Y ya con todo lo que sucedió, me parece que está en un muy buen punto. Ya incluso se está hablando que para 2038 haya otro mundial aquí en México. No sé si todo, que no creo que dé la infraestructura, pero ya se está hablando de que así sea otra vez con Estados Unidos o en solitario, mucha gente está hablando de tiene que haber un mundial en México por todo lo que se ha dado. Bueno, eso es un poco lo que se ha dado, un poco lo que quiero hablar. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo respecto a la debacle del Tri? Tú, Eh, Enrique. Bueno, ahí, don Israel, adelante. gracias, perdón, doctor. Rápido. Bueno, varias cosas, ¿no? La primera, comentar que comparto con lo que decía Cristian, el sentimiento de tristeza. Ayer, sobre todo, me llamó mucho la atención. Ayer tuve que salir temprano a hacer varias diligencias, verificar el coche, hacer pagos y demás. Y me llamó muchísimo la atención que en el radio, en la televisión, en las oficinas, en cualquier lugar en el que yo me paré ayer, todos estaban hablando alrededor del partido contra Inglaterra del domingo. Pues sí, muchos efectivamente compartiendo este sentimiento de tristeza, otros como diciendo, bueno, pues ya te había dicho que no iban a ganar, etcétera. Sin embargo, sí fue el tema que estuvo presente en todas mis interacciones ayer, en diferentes puntos del día, ¿no? Y bueno, comentar un poco que ayer ya les decía, me voy a meter tantito a la parte como deportiva o logística, un poco viéndolo desde el lado de Inglaterra. La verdad, yo creo que superó, yo creo que la aduana más difícil que cualquier selección tenía en este torneo al jugar de visita en el Estadio Azteca contra el equipo local, con todo el entorno que se generó, más la altura, más la logística, etcétera. Yo creo que el triunfo que tuvo Inglaterra a nivel deportivo sí es de llamar la atención porque ¿Se congeló? parece que haber visitado a Estados Unidos en su país no se equipara al nivel de presión o dificultad. Sí. Ah, sí. ¿Sam? Sí, 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 aquí Sí, ¿nos estoy. escucha? adelante. Si Sí, quieres, ah, apaga tu cámara, Isra, porque se cortó tu audio. ok, a ver, déjenme. Bueno, básicamente eso, que creo que la aduana que tuvo Inglaterra fue la más difícil que cualquier selección podía tener, porque para mí visitar Estados Unidos o Canadá no se comparaba con lo que significó visitar a México, jugar contra México también. Fin, gracias. De nada, a ti, gracias. ¿Algún comentario sobre lo que señaló don Israel? Yo me llama la atención en las otro tipo de aspecto de esto de la tristeza generalizada, Sí, que ahí hablando de sociología, antropología de las emociones, que aprendí algo en el doctorado,
que como, bueno, pues, las imágenes de prensa que vi en las redes sociales, rostros masculinos llorando, tristes, y se dice que es en el fútbol donde a los hombres se nos permite llorar públicamente, aquí en esta cultura. En nuestra cultura machista, si a los hombres lloramos con el final de la telenovela o porque nos agarramos el pie con la pata de la cama, un dolor emocional o físico, aguántese porque es hombrecito. Entonces, ¿cómo nos guardamos las emociones? Pero cuando se trata de fútbol, no. Ahí se nos permite llorar y eso parecería que está bien. En el estadio he visto hombres llorando, había gente, lo que es en los fanfests y las imágenes de prensa, rostros de vatos llorando, de sus morras, consolándolo, las mujeres consolando a los hombres y esa parte. Y bueno, a mí esa mañana me invitaron a un programa de radio, yo que estoy renegando tanto de estos, de las invitaciones de los medios, pues ahí voy al programa de radio. El conductor me saluda preguntándome antes de entrar al aire que si estaba triste. Aún el conductor del Didi me preguntó que si había llorado. Más tarde me había yo tomado una cerveza para el juego de España y Portugal y el vecino de la barra me dice, ¿y no lloró ayer? O sea, toda esta compilación de hablar de esa tristeza colectiva que estaba en el ambiente. Y, y bueno, esos aspectos de, no sé, ¿lloraron ustedes? Yo no lloro por esos vatos, para empezar. Si lloré por el fútbol, fue alguna vez que lo jugué muy joven y lloré de impotencia porque nos estábamos batiendo en la defensa y nos metieron gol y en el cansancio físico ahí sí se me derramó una lágrima. Creo que es la única vez que he llorado por el fútbol, jugando en la cancha. Pero ya en la tele, pues no, es otra cosa. Luego, a lo mejor yo soy muy frío para expresar ese tipo de sentimientos. Buena pregunta, a ver, escuchamos. ¿Yo? ¿Sí? Hola, 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 hola. Hola a todos, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Hola. Sí, solo para complementar, bueno, buenas tardes. Solo para complementar lo que dijo el compañero. Sí, eso es muy cierto, ¿no? Incluso creo que ya he comentado eso con Samuel en nuestras pláticas sobre el Carnaval de Brasil, ese tipo de situación que dijo el compañero de se puede llorar, ese momento se permite llorar, y no solo llorar, ¿no? Otras emociones también. Eso en la antropología incluso tiene un nombre, este concepto, ¿no? Son periodos de excepción o suspensión moral, ¿no? Que se altera la moral vigente y que se permite una manifestación moral distinta a habitual. La vigente, ¿no? Entonces, el carnaval es el ejemplo más emblemático de esto, ¿no? Que en carnaval se puede como hay una suspensión moral donde se puede besar muchas bocas, se puede tener sexo con mucha gente, se puede quitarse la ropa en la calle y puede hacerlo muchas cosas que son consideradas absurdos en la moral brasileña. Y eso en el fútbol también se repite en esas situaciones, ¿no? De esos grandes eventos como Mundial, como a veces en Olimpiadas, esos grandes eventos que, para utilizarlo un concepto de la sociología, ¿no? Esos hechos sociales totales o casi totales. Entonces, sí, eso es muy cierto, ¿no? Y llama la atención que no es solo ese tipo de sentimiento, por ejemplo, un hombre llorar, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que vimos, las manifestaciones de los aficionados, por ejemplo, rompiendo cosas, brincando sobre los coches, sobre los parabús y todo eso. Y entre en este periodo, aunque hay críticas, porque, bueno, pues la sociedad no es homogénea, pero ahí poco que se permite o que se entiende, que o sea, que da risa ese tipo de cosas, ¿no? Y es interesante que hubo reacciones, por ejemplo, yo que estudio movimientos sociales, de movimientos sociales, como por ejemplo las feministas, que empezaron a subir videos de los aficionados y con la frase, pero eso son maneras
que es una frase que se utiliza mucho para atacar cuando las feministas hacen sus intervenciones en monumentos, en las paredes y todo, y dicen, no, pero eso no son maneras de manifestarse, ¿no? Y es muy interesante como movimientos sociales también como reaccionaron a ese periodo de suspensión moral, diciendo, mira, pero eso son maneras de manifestar su amor por el fútbol, ¿no? Entonces, bueno, pues solo comentar un poco eso desde la perspectiva de antropología, ese tipo de situación que llamamos de suspensión o excepción moral, ¿no? Muy bien, buen punto. Muchas gracias, Petras. Enrique, te hice co-host por si se va la luz. ¿Me puedes a mí hacer co-host? Porque por alguna razón me lo quitó a mí cuando te la cedí a ti y no puedo hacer nada en la pantalla. O sea, busca a mí el cuadrito, hay 3 puntitos y ahí le pones make o hacer co-anfitrión. Co-host. Exacto. Ajá. Y en eso estoy. Vale. Sí, Sebastián, ¿qué ibas a comentar? Algo que me llamó muchísimo la atención es que este mundial no estuvo abierto ya únicamente a los que nos apasiona el fútbol, a los que llevamos estudiando, a los que llevamos siguiéndolo. Fue impresionante cómo hasta las mujeres se empezaron a meter, hasta cómo veías a las mujeres con su camiseta de fútbol, cómo las veías ya involucrándose activamente con la selección mexicana, cómo se estaba tratando ya siguiendo el chisme del fútbol. O sea, lo que decía esa tendencia en redes sociales de las girlies, de que estamos ya metiéndonos siguiendo más, pero es que no solamente ya se dio desde una parte de seguir, o sea, ahí hubo hasta diferentes manifestaciones. O sea, yo me acuerdo que un día antes del partido había saliendo videos de incluso gente que lee las cartas del tarot diciendo cómo nos va a ir, y se hablaba mucho de que había esa fe hacia que México podía ganar a Inglaterra. O que incluso, o sea, no solamente era desde la parte del tarot, sino desde la parte de la carta astrológica. O sea, ya no estamos hablando solamente que nosotros nos abocamos a la parte científica, a la parte de datos duros, de por qué no se dan. O sea, ya no es solamente entrar a la discusión táctica, a la discusión sociológica, ya se está hablando incluso de parte del esoterismo, algo que nos recuerda muchísimo a lo que pasaba con este Raymond Domenech con este 2006, o sea, el director técnico que usaba astrología para convocar a sus jugadores, que le sale la jugada en 2006, pero que en 2010 que se termina yendo hasta causando una crisis en la selección francesa. No sé si se dieron cuenta de ese fenómeno. Sí, fue conocido, pero sí tiene razón, es interesante, ¿eh? Lo que pasa es que el fenómeno de la sociedad digital convocó a otros públicos que no se habían integrado al fútbol. Sentirse involucrado a través del bombardeo de redes sociales, fue inevitable para mucha gente. Y además, la otra, con las redes sociales tú construyes historias. No me refiero a las historias de Facebook ni de Instagram, sino que tú construyes relatos y quieres ser protagonista de esos relatos, quieres tomar la selfie, quieres tomarte un video, decir que estás acá o allá. Entonces, mucha gente, por ejemplo, para venir a los festejos de la Ciudad de México, casi la mitad de la gente que venía de la zona conurbada, Toluca, Pachuca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, o sea, de zonas que no son de la Ciudad de México. ¿Cuánta gente de Toluca, Metepec y alrededores no vinieron a las celebraciones? Muchísima. Y si te ibas a la zona norte, a la entrada por el Estado de México, bueno, por Pachuca, Ecatepec, o te ibas al oriente por la entrada de Puebla o al sur por la de Tasqueña, venía igual la gente de fuera a las celebraciones. Los sin boleto, que son millones de personas, pues querían participar de Ya, además la gente, pienso yo que tenía muy claro que este era el último mundial, era la última oportunidad de medio disfrutar un mundial en México. Vendrá el mundial femenil, que es muy importante y muy interesante, pero es muy diferente. No es igual el mundial femenil en el espectáculo, es otra cosa, es distinto. Es muy importante, igual de importante, pero es distinto en su manera de vivir el espectáculo deportivo. Va a ser interesante. El mundial que sigue el año que viene es en Brasil, ¿no? Y luego viene esperemos, el de México, Costa Rica y demás, Estados Unidos. Ya veremos, ¿no? Bueno, ya está por aquí nuestro amigo José Miguel Candia, doctor José Miguel Candia. Buenas tardes. ¿Está apagado tu micro, José Miguel?
Audio, ¿sí? Ahí Audio. estamos ya, ahí estamos. Bueno, hola, hola, saludo de nuevo, repito el ingreso. Hola Samuel, hola compañeros que estamos aquí en pantalla, convocados por los amigos de la Universidad Iberoamericana. Excelente idea de Samuel y de quienes hayan participado, no quiero excluir a nadie. Ahora se me reduce un poquito la pantalla. Yo tengo 5 imágenes, incluyendo la mía, 4 más, incluyendo la mía. Falta, Samuel, si está tratando de entrar el compañero que es coautor, que trabajó centralmente, impulsó este trabajo, que es el compañero Carlos Prigolini. Sospecho que debe tener algún problema de acceso, por eso se está... eh, No, no te preocupes, no, no hay prisa, José Miguel. Lo que vamos a hacer ahorita es tener una pequeña conversación con el doctor Abdel y el doctor Petras, en lo que llega Adelante, Carlos, para perfecto. hablar sobre las protestas y el movimiento antimundial. De Y acuerdo, después muy ya bien. pasamos a los comentarios del libro, como a las 3:20, si te parece. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Perfecto. Muchas gracias. Pues vamos a empezar entonces. Si alguien más quiere comentar algo, es el momento de levantar la mano. Si no, ya le damos la bienvenida entonces aquí al doctor Abdel Pérez. Abdel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto volver a saludarlos. Muchas gracias. Abdel es especialista en protestas y movimientos sociales y ha trabajado ya durante varios años el tema de las protestas de la CENTE, la sección 22. Y le pedí que participara unos minutos platicándonos del movimiento de la CENTE, del sindicato sección 22, entre otros, en las protestas del Mundial. Y también nos acompaña el doctor Petras Antonelli, antropólogo, que él también es experto en temas de movimientos sociales. Él trabaja mucho el tema del zapatismo en México y ha trabajado muy de cerca de diferentes grupos que han hecho protestas y tomas en las calles, especialmente la protesta o la asamblea antimundial que se fundó hace unos meses, donde hay diferentes grupos. No sé si vieron ustedes algunas protestas donde jugaban con un balón con la cabeza de Donald Trump. No sé si vieron esos materiales. Entre otros, hay un artista visual urbano que se llama Bloque Negro, que ha hecho pintas, ha intervenido publicidad en contra del mundial, han hecho varias actividades. Entonces Petra nos va a platicar de eso brevemente, así que voy a dejar de compartir pantalla y vamos a dejar que primero Abdel nos platique algunas cosas. Tú vas a compartir algo, ¿verdad, Abdel? No, no, solo sería la participación. Perfecto, te escuchamos, adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Me gustaría darles mi perspectiva de este proceso de protestas y el Mundial de Fútbol que estamos viviendo. Decidí centrar mi participación enfatizando el papel de la demanda que dio motivo a las protestas de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, la CENTE, aquí en México. La principal demanda fue la abrogación de la ley del ISSSTE, una reforma a la ley de pensiones, y por lo que la etapa mundialista fue un momento clave para gestionar esto, sobre todo a partir de las coyunturas que se venían, ¿no? El fútbol entendido en esta etapa como una comunicación, pues que dio la posibilidad a la protesta de la gente. Esto permitió pues que se diera el espacio fértil para que se hablara de esta reforma y se discutiera. Lo curioso de este caso es que pues parte de un principio muy complejo en el cual discutir la abrogación de la ley en la inmediatez nos llevaba a la no resolución inmediata de la problemática, es decir, la demanda que planteaban pues no tenía solución. La protesta estaba condenada al fracaso pues, en términos sistémicos, de acuerdo a lo que trabajo. Días después de que se dieron estas movilizaciones, pudimos apreciar un momento que fue clave, la etapa de la inauguración del Mundial, ya que pasado este evento, la comunicación de la protesta de la gente empezó a perder visibilidad en los medios masivos de comunicación, en las redes sociales, en los noticieros. Esto pues derivó en un llamado a la coordinadora
al repliegue táctico, es decir, la coordinadora empezó a dejar de lado la protesta para empezar a gestionar la posibilidad de abandonar la práctica. Los costos sociales fueron los siguientes: un profesor fallecido en el plantón del Zócalo, uno más perdió la vista, afectaciones viales al primer cuadro del centro histórico de la Ciudad de México, bloqueos constantes en las principales vialidades como Paseo de la Reforma. Y me gustaría resaltar este último planteamiento respecto a los bloqueos, ya que fueron una práctica que permitió incrementar la presión para visibilizar esta demanda, ¿no? Mucho más efectivo que la marcha, el meeting o el simple plantón, ¿no? El bloqueo tiene características acá que generan una presión distinta. Este periodo mundialista tuvo un contradiscurso en los bloqueos, ya que pues fue una práctica aprovechada por maestros, madres buscadoras, transportistas, vecinos inconformes del Estadio Azteca Banorte, las trabajadoras sexuales de Tlalpan, entre otras. Como bien lo señalamos en este espacio académico del seminario del Mundial, este inició un mes antes, decíamos el Mundial, ya inició cuando la CENTE está previa a la inauguración y a gestionar ahí sus periodos de movilización, sobre todo porque una de sus consignas más importantes fue: si no hay solución, no ruede el balón. Sin embargo, al pasar el primer partido, pues las movilizaciones empezaron a perder fuerza, a pesar de que a pesar de que se sumaron una cantidad importante de maestros, ya no solo de Oaxaca, sino de Guerrero, Michoacán, incluso de algunas partes del norte del país. La Oye, demanda, Abdel, hay un tema clave que quiero escuchar tu opinión. Justamente creo que en ese intento de que no rodara el balón, creo que, y quiero escuchar tu opinión, ¿no crees que tácticamente los miembros de la coordinadora no supieron medir la relevancia que tiene en términos de emotividad el entretenimiento del mundial? O sea que por más intentos que hicieron de intentar bloquear el acceso, de intentar bloquear la idea del mundial, empezó en la ciudad a haber un enojo. No por la agenda de los profesores, porque en la ciudad estás acostumbrado a las protestas aquí, sino por el tema de tratar de atentar contra algo que la gente considera un patrimonio de diversión, digamos, pública, y empezó a haber una molestia que no se había visto respecto a otras protestas. Siempre hay gente que se enoja, ¿no? De las protestas y los bloqueos, pero ahora como que sentí que otro tipo de público, el de a pie, se empezó a quejar, se empezó y siento que esas molestias las sintieron los miembros de la coordinadora y vieron que era pues muy complicado tratar de bloquear o impedir el acceso a ese entretenimiento. ¿Qué opinas? y totalmente, que fue parte del declive que vino después al primer partido. O sea, la clave fue el primer partido. Y pasado este primer partido, y hablaríamos de que no hubo una consolidación de la movilización y que impidiera pues realmente que no se desarrollara el mundial, empezó a venir toda esta ola de desaprobación que siempre existe, pero también de gestión por parte del gobierno. Aparte de que la gente pues no aprobaba las protestas, se adelantaba el gobierno a implementar el bloqueo antes que la gente. Es decir, si la gente convocaba hacia el estadio Banorte, los policías ya estaban ahí y ya no había que bloquear y ya no había dónde transitar. Yo esto lo describo que era una gestión de la comunicación contra la comunicación, es decir, el gobierno entendió que había una comunicación de la protesta de la gente y el gobierno implementó también esta gestión de la comunicación a partir de esta práctica. Y evidentemente eso llevó pues a esa debacle, en el que pasamos a que los medios de comunicación empezaron a dar más espacio al tema deportivo, en el tema mediático. Entonces la protesta ocupa mucho menos rango de análisis, de flujo de De la acuerdo. información. No, justamente ese es el punto, porque mira, la primera vez, a ver, tú que estás metido en eso, tal vez Petras también, o los demás, es la primera vez que se intenta
bloquear o protestar una actividad de entretenimiento. No recuerdo una protesta para bloquear un concierto. No recuerdo una protesta para bloquear el acceso al Gran Premio de la Fórmula 1, a una final de la Liga Mexicana de Béisbol, mucho menos a una final de la Liga MX. Creo que es la primera vez que un grupo grande intenta bloquear el acceso a un entretenimiento. El gran problema, que es por lo que yo digo que fue un descuido de parte de la coordinadora, no midieron que este es un evento global y que la conexión emocional de mucha gente con el fútbol supera cualquier tipo de politización. Entonces, es la primera vez que se trata de hacer. La gente ha bloqueado el aeropuerto y la gente no protesta. Solo protestan los que viajan al aeropuerto ese día o a esa hora. Ha bloqueado autopistas, protestan los que se quedan atorados en la autopista. En este caso, protestó mucha más gente en contra de la gente porque el mundial como espectáculo, pues es un patrimonio público, entre comillas. Sabemos que es privado, pero la gente lo vive como algo público. Porque yo pienso, imagínate que fueran a protestar contra un concierto de los Bukis y no vamos a dejar pasar nadie al concierto de los Bukis o al Foro Sol para el Vive Latino. ¿Tú no crees que en esos casos la gente no se les va a ir encima? ¿Los que pagaron boleto? O sea, ¿no crees que fue un Sí, error haber pensado que podrían bloquear el acceso a este entretenimiento? Siempre han hecho bloqueos en contra de edificios públicos, escuelas, entidades de gobierno, el Zócalo. Esos son espacios públicos políticos. Pero bloquear una actividad privada de entretenimiento como que se meten a un tema demasiado delicado. sí, y es que también resaltando el papel de la demanda que requiere una complejidad estructural que apunta hacia el presupuesto en el gobierno, hacia quizá la gestión en el Congreso de la abrogación de la ley, que todo eso no está en la discusión pues de quienes participan precisamente del evento deportivo, ¿no? Pero que la gente quería aprovechar esta etapa de reflectores o del proceso mundialista para hacer lo que siempre han hecho mediante el bloqueo, visibilizar la demanda, ¿no? Lo mismo las madres buscadoras, las trabajadoras sexuales de Tlalpan, eso. Y eso se reflejó también en el hecho de que entraran en una etapa de desgaste y aceptaran una negociación, acuerdos medianamente laborales y un presupuesto con el gobierno, porque pues se dieron cuenta precisamente de esto, ¿no? De que el bloqueo ya no se ejecutaba porque ya estaban los policías, la desaprobación, la campaña igual en los medios donde pues ya no había tratamiento al tema, los noticieros eran 70% el mundial y jugadas deportivas, etcétera, lo mismo en redes sociales dependiendo del algoritmo que se consuma, pero sí era volver a esta posición en la cual la gente ya estaba entrando en una etapa de que el punto clave fue el partido inicial. No se consolidó, no se bloqueó, no pasó nada y reitero, la complejidad de hacia dónde iba la demanda. A ver, la demanda no iba a la FIFA, la demanda iba al gobierno local. Entonces, la estructura de la misma dinámica del evento siguió su curso y dejó de lado a Ese es un buen punto, exactamente. El punto de la demanda, se equivocaron de dueño. O sea, la demanda, una cosa es que hagas demandas al gobierno específicas y trates de afectarlos a ellos, y otras cosas que hagas una demanda a un ente internacional, transnacional. En este caso, la demanda no era contra la FIFA, claramente, pero se buscó pegarle a la FIFA para pegarle al gobierno, pero la FIFA trasciende naciones, digo, no la estoy defendiendo, ni mucho menos, solamente digo que su rango de acción es global y es muy difícil que puedas hacer algo contra una organización así a nivel local, ¿no? Sí, totalmente. Además de que pues la FIFA tampoco es un centro en la sociedad, no, no habría por qué ahí apuntarlo. Hubo reflectores internacionales, sí se trató el tema en la escala global, quizás se cumplió con ese objetivo mediático, pero pues, reiterando la demanda, ahí quedó. Y esto yo decía, ok, el balón no rodó, pero la protesta sigue y es muy probable que en un futuro la va a reactivar la Claro, gente, de pero acuerdo. periodo, lo mismo, ya no con mundial, pero la cuestión va a estar ahí. Sí, de acuerdo, muy bien, gracias. Don Petra, te escuchamos.
Bueno, no sé si es oportuno porque no quiero interrumpir al Sí, compañero. sí, sí. Adelante, ya dio su idea central Abdel, muy bien, muy clarito, muy concreto. Te No, no, escuchamos ahora no, sí. no, era un pequeño comentario porque yo entiendo eso de que, bueno, pues la gente se va encima cuando se intenta interrumpir un evento como el mundial y algo como que la gente está toda movilizada y eventos de este tamaño. Pero yo también veo el otro lado también porque es un momento de disputa de visibilidad, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, yo que estoy acompañando ese movimiento antimundialista, o sea, la gente se les va encima, o sea, la gente se pone en contra, pero ellos hacen un cálculo también, una cuenta de, mira, pero es un momento donde todos los ojos están mirando todo lo que está pasando en el país, en la ciudad, ¿no? Entonces, entonces ellos dicen, bueno, pues es el momento que se puede como hacer acciones y mucha gente va a ver y también se hace un cálculo sobre el precio que paga el gobierno por la represión. O sea, porque el precio que paga el gobierno por reprimir algunos movimientos también es alto. Entonces dicen, bueno, pues nos ponemos ahí y a ver cómo se van a aventar los granaderos y se nos van a pegar frente a toda la gente, a los turistas y todo. Entonces también hay un cálculo de visibilidad que, que genera ese tipo de evento, ¿no? Entonces muchos movimientos como compran el riesgo de eh, estar uh, uh, bajo el ataque de la propia población, pero también de imponer al gobierno este tipo de, de conflicto, ¿no? De mira, ¿qué hacemos? ¿No? Se están bloqueando una avenida, o sea, muchas veces no están bloqueando el acceso a la Azteca, pero están bloqueando una avenida paralela y el gobierno no quiere que pase eso porque hay una imagen a preservar, todo eso de que todo está en orden, todo está organizado, y el gobierno no puede simplemente entrar como pegando a la gente. Entonces ellos aprovechan también para ahí, como, bueno, y ahí están los movimientos de que yo quería hablar, ¿no? Después como que yo preparé un poco para hablar de los movimientos que están aprovechando, como las bandas buscadoras, las feministas, hay muchos movimientos que están aprovechando el momento de visibilidad. Entonces hay también ese cálculo de la visibilidad y en contra como ese conflicto que se impone al gobierno, de, bueno, ¿qué hacemos con ellos en esta situación? Bueno, pues, Adelante, muy bien. Si quieres comentar tus ideas, Petras, te escuchamos. ya, pero no sigue el compañero la ¿Quieres decir algo, Abdel? Sí, ya había concluido, solo reiterar esta última idea que en efecto la práctica del bloqueo pues permite esta visibilidad y que ha ganado más, acaparado más espacios y que igual en una narrativa pues igual incluso futbolística, cuando hubo inconformidad de ciertas prácticas de la FIFA por boletos, la gente se medio organizó ahí para protestar, ¿no? Y también tratar de llevar el bloqueo a cabo, ¿no? Pero bueno, son aristas distintas, solo reafirmar la práctica del bloqueo de calles, ¿no? Y eso sería todo. Gracias, Abdel. Adelante, Petras. Dame un segundo. Te comparto si lo ven. Está en el browser, solo para ilustrar, no es nada, no hay nada muy. Así se ve, Se ve. así. Y se ve la diferencia con la Cente. Aquí en ¿Vale? esta imagen es un performance. La Cente no hace performance. Esa es una diferencia. No, sí. Uh-huh. Adelante, Petras. Bueno, yo voy a tratar de resumir porque, bueno, pues buenas tardes a todos. Samuel me invitó a hacer una pequeña presentación sobre esos fenómenos que estoy acompañando acá en Ciudad de México, con todo eso del Mundial y todo. Yo podría hablar mucho tiempo, pero voy a saltar algunas partes solo para hablar de algunos puntos que considero relevantes. Entonces yo hice una presentación que puede ir para muy largo, pero voy a resumir. Entonces, bueno, yo voy a hacer una pequeña digresión para que entiendan desde dónde estoy partiendo, desde dónde está mi observación, ¿no? Mi punto de observación. Yo yo trabajo acá en Ciudad de México algunos movimientos sociales, en especial como un grupo de indígenas otomís migrantes que desde 2017 están vinculados al CNI, al Congreso Nacional Indígenas y por consecuencia al movimiento zapatista. Y
Ellos tienen una larga historia de migración en Ciudad de México y a lo largo de su historia con movimientos, su vinculación con movimientos por vivienda, por derecho a la ciudad, por derecho al trabajo, en contra del racismo y muchas demandas que conllevan ser indígena, migrante, organizado en Ciudad de México. Ellos se han vinculado a algunas cosas que permitieron que pasaran algunos fenómenos que considero muy importantes en la historia de los movimientos sociales en la Ciudad de México. Entonces, pasa que esos indígenas se vinculan a algo que se llamaba la Coordinación Metropolitana Anticapitalista Antipatriarcal, que es un tipo de movimiento heredero del MUP, que creo que los más viejos aquí en México conocen, ¿no? Del movimiento urbano popular, que un poco que se compone y después se genera algunos otros y termina ahí con la coordinación metropolitana en uno de ellos, ¿no? Y este vínculo con la coordinación metropolitana uh, y con el zapatismo permite que ellos hagan la toma del Instituto, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que es el organismo indigenista nacional, y fundan ahí como lo que llaman la Casa de los Pueblos. ¿Por qué esto está en esa digresión? Porque yo creo que este espacio hoy representa un espacio muy importante para la convergencia de los movimientos sociales acá en la ciudad. Mucha cosa pasa por ahí, muchos movimientos importantes terminan organizando en este espacio o coordinados con ese espacio, ¿no? Entonces, bueno, he hecho la digresión para entender desde dónde parto. Yo yo iba a hablar un poco de este tema de los megaeventos, de nuestra perspectiva antropológica, pero voy a saltar esta parte. Yo empecé poniendo aquí como esa, esta imagen, ¿no? De los dos carteles oficiales, ¿no? Del cartel oficial del póster oficial de la Copa del Gobierno, ¿no? Y el movimiento que se generó. Mucho también bajo el discurso del propio STLN, que antes de que empezaron la preparación, cuando empezó la preparación para el Mundial acá en México, el STLN ya el 24 de mayo suelta un comunicado sobre el Mundial, ya en contra de la FIFA. Entonces muchos movimientos acá ya como tomaron ese comunicado como una base para hacer la crítica, ¿no? Al Mundial. Yo no sé, no voy a tener mucho tiempo, pero algunas cosas que me llaman la atención, bueno, esos periodos que platicamos un poco, ¿no? De esos eventos de alcance global, como el Mundial o los Juegos Olímpicos. Yo tuve la oportunidad, yo como brasileño, yo viví los dos en Brasil, ¿no? El Mundial y los Juegos Olímpicos en Brasil, y son periodos de gran transformación social, gran transformación principalmente urbana, ¿no? Son periodos de transformación urbana uh, de cambios muy acelerados, ¿no? Y yo traje una imagen ahí un poco para hacer la analogía de las críticas que hicieron de los cambios acá en Ciudad de México, de la ajolotización de la ciudad de Carla Brugada, ¿no? De los ajolotitos, de pintar los lugares, la remodelación de los metros, muchas bromas, se hicieron muchas bromas ahí de la remodelación de Metro Hidalgo, ¿no? Hubieron performances allá de gente vestida de ropas antiguas, y, y bueno, los impactos que sienten como los eslabones más débiles de la sociedad, ¿no? O sea, los sectores, que es la parte que me interesa, de hecho, ¿no? De ese análisis, de los sectores más, de las capas más afectadas y más pobres, más marginadas. Esa imagen, la primera imagen, se volvió muy viral y emblemática en Brasil, son de los Juegos Olímpicos de Brasil, donde el gobierno empezó a poner esos paneles para tapar la visibilidad de las favelas, ¿no? Entonces o sea, una manera de esconder de la vista. Higienizar, ¿Ah? higienizar, ¿no? Sí, 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 los procesos de higienización vienen también junto con eso, ¿no? O sea, son muchos procesos de higienización urbana, de remodelación, de intento y vuelve un poco en lo que dije, ¿no? Es un periodo de mucha visibilidad para todos los sectores sociales, ¿no? Para el gobierno, para las empresas, para los movimientos sociales, por eso yo hablé del cálculo, toda esa gente está haciendo cálculos, bueno, es un periodo donde todas las miradas están para un lugar, entonces
se puede aprovechar mucho, ¿no? Entonces las empresas están haciendo propaganda, los gobiernos están haciendo propaganda política, los movimientos sociales están haciendo sus propias movilizaciones para que los vean. Entonces hay muchos cálculos, ¿no? Este, entonces, yo no voy a entrar en detalles porque se va a alargar mucho, ¿no? La cuestión de las prioridades, eso de los cuestionamientos, que es donde donde empiezan a salir las movilizaciones populares, ¿no? Entonces, yo voy a saltar esta parte y voy a entrar un poco en lo que vi nacer en México otra vez, otro tipo de coordinación que se llamó la Asamblea por el Común en contra de la Guerra. Ese es un movimiento que surgió con la cuestión del Mundial, surgió acá en Ciudad de México. Yo participé y participo de todas las reuniones que hacen ahí, casi todas, no pude estar en algunas, pero pasa que los movimientos fragmentados de Ciudad de México empezaron a juntarse para ver qué podrían hacer y cómo podrían aprovechar ese momento de visibilidad, ¿no? Entonces ahí que surge este movimiento que estoy acompañando, que se llama Asamblea por el Común. Este por el común viene directamente de la selva zapatista, que viene de los comunicados zapatistas, que el movimiento zapatista en este momento está haciendo la propaganda del común, de la lucha por el común. Entonces la Asamblea acá en Ciudad de México compra esa idea y hace su propia versión del movimiento. Y pasa que son movimientos fragmentados que se juntan para aprovechar el momento, ¿no? Entonces ahí están las madres buscadoras, están movimientos feministas, están movimientos populares de algunas comunidades y pueblos que reivindican autonomía acá en Ciudad de México. Están los propios otomí zapatistas, entonces el propio zapatismo está metido en todo eso. Está el movimiento en contra de la gentrificación de la ciudad, que es un movimiento que en los últimos años ha crecido mucho en la ciudad, entonces ahí está también. No sé cuánto avanzo, Samuel, porque a lo mejor como... Y lo estás haciendo muy bien, Petras, pero sí, nos está ganando el tiempo. Creo que has dado muy buen panorama de los detalles de este movimiento que es muy amplio y complejo y está muy bien toda esta parte visual. Si nos explicas algunas de ellas, estaría bueno para ir cerrando. Vale, vale. Voy a terminar con algunas imágenes, ¿no? Entonces, como es un momento que muchos artistas visuales, como el Bloque Negro, esa es una intervención del Bloque Negro, ¿no? En la propaganda de Coca-Cola. Tenemos ahí una generación masiva de los eventos, las cascaritas que hacen y con eso viene toda la producción visual. Entonces, muchos artistas entran para hacer los carteles, o sea, el propio Granón, ¿no? Que es uno de los artistas principales de aquí de los movimientos sociales, muy conocido. Hay otros artistas que entran en esto. He platicado con Samuel, del compañero 33, que él sabe, hay artes de él también. Y eso, un poco, cosas que me son importantes para mi investigación, de mi interés. Por ejemplo, eso de la reapropiación de los espacios públicos, ¿no? Entonces, con ese discurso de que las empresas tienen toda la prioridad, hubo mucho esa idea de tomar las calles para hacer como fútbol popular, esa cancha que hicieron en la calle, ahí en la Avenida México Coyoacán, que es una zona gentrificada. Entonces, bueno, pues es, no sé, creo que es un panorama general, es más o menos eso que estoy acompañando y eso que está pasando en Ciudad de México, ¿no? Entonces, ahí podemos platicar tantito después, algunas preguntas de eso. Muy bien, Petras, excelente. Bueno, pues le damos las gracias tanto al doctor Petras como al doctor Abdel por su participación. Era breve, ya habrá tiempo para hacer más con calma más adelante reflexiones más profundas, porque justamente era para abrir boca, para platicar del libro de Carlos Prigolini y de José Miguel Candia del Mundial 2026, Fútbol Rico, Pueblo Pobre. Y bueno, podemos aprovechar, no sé si alguien tenga alguna pregunta y comentario sobre las protestas de la gente o las protestas de estos movimientos aquí en la Ciudad de México, o si alguien tenga algún comentario o pregunta rápida. Muy bien, nos dieron un muy buen panorama los dos, muchas gracias a ambos. No se despeguen, si quieren, entonces podemos aprovechar para darle la bienvenida a nuestros invitados. Ya está por aquí el maestro Carlos Prigolini, también nos acompaña José Miguel Candia y también invitamos aquí al buen Rodrigo Peniche Sánchez desde Campeche.
para que hiciera un breve comentario. Y no sé si ya esté por aquí Carlos Mario. Ya también está Carlos Mario, ¿nos escuchas? Sí, ustedes me escuchan. ¿Me Te escuchas? escuchamos perfectamente. Entonces, ¿por qué no empezamos brevemente escuchando una primera intervención que nos platiquen brevemente del libro que publicaron este año el doctor Candia y el maestro Prigolini? Ellos llevan haciendo no sé cuántos libros, ya llevan 10 libros de fútbol, Este es el número 12. 12 libros de fútbol maravillosos desde hace años, quizá Prigolini, Candia y una red de amigos con los que ellos colaboran tienen ya, pues no sé, 20 años haciendo estos esfuerzos. La verdad es una pareja única en este tema porque no han dejado de poner el dedo en el renglón. Muy interesante, la verdad, la perspectiva siempre crítica y bueno, los escuchamos, Carlos, Miguel, José Miguel, adelante. ¿Inicio? ¿Sí se me escucha? Te escuchamos muy bien. Adelante. Bueno, sí, es el libro número 12 de fútbol. Hay otros libros que tienen análisis político, social, que no tocan el fútbol, pero en definitiva siempre lo armamos desde la perspectiva social, antropológica, que el fútbol y la política han conformado un matrimonio indisoluble, un matrimonio que llegó para quedarse. Y esto se empezó a ver, digamos, a través de el matrimonio que hicieron también con la televisión, sobre todo, a partir del Mundial 78. ¿Por qué digo el Mundial 78? Porque a la FIFA le encantan las dictaduras. Así como la FIFA estuvo aliada con los mundiales en Italia, la Italia fascista de Mussolini en 1934, en 1938, volvió a repetir a través de Joao Havelange, un gran comerciante, un gran voleibolista, un gran nadador, devenido en ser el directivo de mayor envergadura en la FIFA, en 1978 con la dictadura militar brutal y asesina de Jorge Rafael Videla. El mismo Havelange que años después se dio el trono a Joseph Blatter, que fue un cambio de nombres, pero el suizo Blatter no era muy diferente en cuanto a corrupción se refiere, en cuanto a lo que significó la FIFA, lo cual se comprobó después con el FIFA Gate, solo que el FIFA Gate atacó a los dirigentes latinoamericanos, no atacó a ningún dirigente europeo. Y entre esos dirigentes europeos, agazapado y digamos, un poquito sombrío, estaba Gianni Infantino, quien es hoy el presidente de la FIFA, que no solamente ha elogiado el poderío financiero de este mundial, que va a dejar una derrama de aproximadamente 13.000 millones de dólares, sino que también ha elogiado sin cesar a Donald Trump. Es decir, se le da la sede principal de un mundial compartido con México y Canadá, Estados Unidos, pero que ese compartimento es menor, ya que México y Canadá creo que aproximadamente llevan 13 partidos, de aproximadamente 108 partidos, de los cuales 78 se van a disputar en terreno estadounidense. Pensamos que nadie le pidió tanto a Infantino, el mismo Infantino que le dio el premio de la paz a Donald Trump, el mismo Infantino que acató reglas que hasta entonces eran inéditas, reglas que empezaron a ser violadas, como fue la situación de un país como Irán, al cual no se le permitió pernoctar en territorio estadounidense, el mismo país que estaba obligado a pernoctar en México, que se llevó una magnífica impresión Irán de México, como los mexicanos tijuanenses, que dormía ahí la delegación de Irán del país iraní. El mismo país al que se le anuló un gol muy, muy sospechoso. Entonces, tenemos situaciones irregulares. La misma FIFA que habla de un mundial inclusivo, pero que por mucho menos de lo que ha hecho Estados Unidos en su guerra en Medio Oriente, en el colegio de niñas iraníes, lo que ha desparramado en diferentes invasiones en Latinoamérica, secuestrando un presidente en Venezuela, ¿sí? Discriminó
totalmente al árbitro somalí, el mejor árbitro de la conferencia africana, y hizo una revisión monstruosa, una revisión humillante con perros, a ver si los jugadores uruguayos traían droga, y a un jugador iraquí al cual se le revisó la parte física hasta el recto y al cual no se le permitió entrar. Es decir, estamos en un mundial totalmente anómalo, un mundial que no solo rompe las reglas generales de discriminación, de incluyendo otros países, excluir otros países, sino que además no permite la participación de Rusia, porque por mucho menos que esto, Rusia fue exceptuada del mundial anterior de Qatar y hasta el día de hoy no se levantan las sanciones. Estados Unidos impone un momento de hidratación que nadie lo puede entender bien, más bien algunos lo llamamos momento de monetización. Está beisbolizando el fútbol, está basquetbolizando el fútbol con una hidratación a los 22 minutos de cada tiempo, permitiendo que el equipo que está con un ritmo ofensivo o que está marcando el terreno en el campo de juego pierda no solamente el ritmo, sino que de alguna manera el equipo contrario pueda reestructurar las acciones. Es decir, estamos viendo una serie de anomalías en un deporte que nos está obligando a someternos a la tecnología. Quizá lo más hermoso que tiene el fútbol, que es gritar un gol simplemente, y como bien me explica el escritor Juan Villoro, es la gran excusa que tenemos para abrazarnos con el que tenemos al lado, aún sin conocerlos. Resulta que ahora por ahí tenemos que interrumpir el abrazo, la euforia del gol, porque llegó el VAR. Y entonces la tecnología se impone. Sin embargo, los grandes favoritos de la FIFA a veces son exceptuados de eso, como fue el gol que le anularon a Croacia contra Portugal, porque obviamente Cristiano Ronaldo tenía que seguir en carrera. Es decir, no es que esto sea determinante, pero sí el mar de sospechas, el mar de contradicciones en el que incurre Infantino y los ejecutivos de FIFA nos impone estar en la sospecha permanente. Los mismos ejecutivos que han utilizado el fútbol como trampolín político, el caso de Mauricio Macri en Argentina, que utilizó la presidencia de Boca Juniors, el club más popular de Argentina, para saltar a la política, lamentablemente con muy tristes recuerdos de sus 4 años de gobierno y que de alguna manera han contribuido al saqueo de aquel país. ¿Acaso hay necesidad de exigir más? Nos preguntamos, ¿tanto le pidieron a la FIFA, tanto le han pedido a Infantino un lamebotas directo, para decirlo, digamos en criollo, de este personaje que es presidente de un país y que además ignora totalmente lo que quiere decir una tarjeta roja? Porque una tarjeta roja implica la expulsión del jugador. Sin embargo, Estados Unidos le pide a Infantino que rehabilite a su goleador, Balogun, perdón si lo pronuncio mal, que ayer tuvo participación en el partido que Estados Unidos pierde aún con su presencia por 4-1 contra Bélgica. Es decir, nos lo vendieron todo como un escudo para el bienestar de los jugadores, pero esto no es una noble espada contra el calor. Esto es de alguna manera facturar más. Y en esos 3 minutos de descanso, 2 minutos de descanso, son aproximadamente 208 pausas publicitarias durante el partido que suman, según analistas de investigaciones globales, especializados en la industria deportiva estadounidense. Es decir, hemos recalcado en diferentes libros, en diferentes escritos, que el fútbol es un fiel reflejo de la sociedad. Una sociedad que ha sido de alguna manera humillada, denigrada, atormentada con la invasión de la ultraderecha, sobre todo en lo que respecta más específicamente a nuestros países latinoamericanos. El fútbol ocupa ese lugar en esa sociedad, pero no podemos pedirle tampoco, como una pregunta que me han hecho en diferentes conferencias, que los jugadores se rebelen directamente contra el sistema. Sí se podrían rebelar contra ese calor sofocante de Miami, esa humedad de 40, 42 grados,
y dejando de jugar, por ejemplo, en el caso de México, a las 12 del mediodía, dada la altura, el smog, la contaminación. Pero eso fue tiempo pasado con personajes como Diego Maradona, que levantó el estandarte de la posibilidad de un sindicato de futbolistas a través de otros jugadores como Sócrates de Brasil o Eric Cantona de Francia, pero lamentablemente ese objetivo no llegó a darse. Consecuencia de eso, el enemigo siempre tiene más fuerza y puede someter más a los jugadores. Lamentablemente los jugadores no han dejado de lado su individualismo, su vedetismo, porque da la sensación que es más importante llegar a primera división para comprarse autos de alta gama y tener la vedette o la actriz del momento como compañera que poder progresar futbolística y deportivamente a través de la unión de todos por medio de un sindicato. Y si no, tenemos el caso mexicano con jugadores que han intentado eso, como Huerta, como el famoso Carlos Albert, a los cuales no les ha ido bien, ya que fueron de alguna manera desplazados o marginados de sus actividades. Bueno, esto para iniciar, y en esto basamos el libro de Fútbol Rico, Pueblo Pobre, donde lamentablemente la elitización que se ha dado no ha permitido al pueblo ser partícipe de su deporte, porque en definitiva el fútbol es el deporte del pueblo, el fútbol es de las clases populares. Lo que ha ocurrido es que la clase dominante vio el negocio, aprovechó para apoderárselo y dado el entusiasmo y dado las recaudaciones, la publicidad y el valor de la televisión en anteriores ediciones, pues lo transformó en parte de esa clase. Cuando vamos al Estadio Azteca y vemos que tenemos que pagar 100, 140 mil pesos por un ticket, por un boleto, es obviamente que no tenemos acceso a eso. Y es evidente que aquellos que hemos concurrido en este mismo país al Mundial de 1986, pagando cifras módicas de 5 o 10 dólares, bueno, estamos muy lejos de seguir la pasión popular en los estadios. Para eso hay que contratar paquetes especiales, no cualquier paquete tampoco, que cuestan un dinero al cual no todo mundo tiene acceso para verlo por televisión. Dejo a José Miguel el complemento para agregar algo o hacer un debate posteriormente. Muchas gracias, don Carlos. Escuchamos al doctor José Miguel Candia. Gracias, Samuel. Gracias, compañeros. Quería retomar algunas cosas de las que se han comentado aquí y añadir algunas otras observaciones de carácter puntual en relación específicamente a este mundial. Digo, que es más o menos cochino como todos los anteriores, pero que tuvo agravantes, ¿no? En el cierre el compañero Carlos hacía referencia a un tema que realmente me irritó muchísimo y me motivó. Ahora ya como todo, soy pambolero de alma, entonces, y además con dos amores futboleros, con dos selecciones, perdón, que me representan. Así que bueno, una quedó fuera, la otra se salvó hoy de milagro, pero no puedo evitar sufrir, casi se me atraganta el desayuno. Y, en fin, este tipo de cosas nos van ganando. Pero quería hacer, un aspecto que realmente me resultó irritativo y un manoseo imperdonable, por más que hay una lógica económica, que es una lógica de mercado, lo sabemos, es una lógica capitalista, no nos hagamos tontos, el fútbol forma parte desde hace mucho tiempo de la industria del espectáculo y como tal se vende, digo, como se vende en algunos casos festivales de música o el premio Fórmula 1 cuando lo podemos tener en México, lo mencionaba Samuel al inicio de esta conversación. Hay un componente comercial. A veces el gobierno de la ciudad paga los honorarios de un buen conjunto de rock y vamos al Zócalo, lo disfrutamos de manera gratuita. Pero sabemos que se manejan cuotas de publicidad, hay pauta publicitaria en todos estos tipos de espectáculos. Y en los mundiales es abrumador.
el tema este que acaban de citar, de la supuesta pauta de hidratación, es un infierno de publicidad. La cantidad, ¿han visto ustedes la cantidad de modelitos tontas que jamás han visto un juego de fútbol que aparecen explicando, no, que si el balón rodaba un poquito más rápido o un poquito más lento, por allí pudo haber cambiado la lógica de la jugada? Yo les miro la minifalda, honestamente no escucho las tonterías que dicen, perdonen el machismo y la grosería que estoy diciendo, pero es que nos llevan a eso. ¿M? Realmente elegir figuras femeninas con determinado perfil para promocionar eh, ciertos productos y ciertos servicios y además como añadido, que no corresponde para mi gusto, porque seamos serios en esto, digo, yo no aceptaría ir a comentar una actividad deportiva con la que no tengo relación ni por simpatía ni por conocimiento académico de la misma, no lo haría. No me gusta el béis, sufro de horrores, trato de verlo y eso, pues la paso re mal. En alguna época de mi vida sí veía rugby, que era el otro juego que se practicaba en el terruño de origen, y bueno, más o menos tengo cierta familiaridad, pero aún así sería muy prudente en esta materia, no sería comentarista de rugby. Tal vez me atrevería a hablar de fútbol, eso sí, pero bueno, todo esto degrada, deteriora, manosea las cosas. Y el máximo manoseo que se ha hecho con esto es el precio de los boletos. Digo, por favor, tuve oportunidad, hay gente que seguramente aquí pudo participar del Mundial de 86, no tengo registro del 70, yo no radicaba en México en la época, pero tengo mucho registro del 86, yo pude asistir a los Juegos del 86, ver tanto a la selección de México como a una selección sudamericana que seguía en ese momento. Y bueno, sí pagaba un boleto que no era barato, pero que no era una exageración, no representaba una sangría en el presupuesto familiar, no sacrifiqué la compra de súper por el boleto, pude asistir. Bueno, en este caso, por curiosidad hice algunas averiguaciones y me pedían para un boleto de lo que ahora es popular en el Azteca, que ya saben que lo han remodelado tanto que es más bien para estar cómodamente sentado tomándose un whisky. Bueno, me pedían a 30, 40.000 pesos, y si llevaba carro eran 2.500 pesos para el estacionamiento. Digo, bueno, pues es un disparate total, me negué. Me molesta eso, porque si de por sí, ya con la profesionalización del fútbol, las clases dominantes y los grandes corporativos comerciales nos han quitado un deporte que es de arraigo totalmente popular. Por suerte todavía existe el fútbol llanero y existen las ligas amateur en provincia, pero bueno, lo han profesionalizado de la peor manera, como para que no podamos ir al estadio. Y en esto quiero hacer una observación. Me refiero a por gente por nivel de ingresos, ¿eh? Por favor, no se vaya a entender otra cosa. La capacidad adquisitiva, ¿cuánto representa comprar un boleto hoy para entrar en este Mundial 2026, entrar al estadio? Pensemos en lo de México, en los juegos que se realizaron en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Bueno, un verdadero disparate, un verdadero disparate. Y eso sí es ofensivo, es humillante para quienes les gusta, nos gusta el fútbol y disfrutarlo. Tanto en alguna época fuimos malos partícipes, medio pataduras, todos seguramente como jugadores amateur y después como aficionados, ¿no? Pero bueno, es un entretenimiento legítimo. Todo esto es una degradación de un espectáculo que debiera ser accesible al público. Y vean una cosa, no, digo, yo con vocación sociológica y sin mala fe, ustedes vieron que en general las cámaras no paneaban mucho la tribuna. ¿No? Observaron eso, y por ahí cuando se tenían en una carita, voy a decir cosas que por favor no se entiendan mal, era gente, güeritos, bien peinados, perfumados, bien comidos, bien Era un vestidos. estadio Azteca blanqueado. Bueno, por favor, no nos hagamos tontos. En el Azteca no estaba el público de fútbol, era gente de ingresos medios, medios altos y muy altos, que habitualmente no siguen el torneo de liga, ni siquiera van a la liguilla, pero ahora sí tuvieron los 50.000 o los 100.000 pesos
o los disparates de 300.000 pesos para ver el partido contra Gran Bretaña, que incluía un almuerzo y unos tragos de bebidas más o menos reconocidas y bien sazonadas, ¿no? Y digo, por favor, no era el equipo de fútbol, mire, y al respecto escuché solo dos comentarios, los voy a mencionar porque provenían de la televisión comercial, dos comentarios críticos al respecto, en relación al perfil social del público y al comportamiento del público en el estadio. Un periodista de Televisa dijo, y fue regañado inmediatamente por el jefe de deporte, por Francisco Javier González, dijo, es un público postizo el que estaba ahí, no es el público de fútbol habitual. Impecable, no sé si lo dijo con plena conciencia o se le escapó, pero lo dijo. Y en la otra televisora, en Azteca Deportes, otro periodista que tampoco se caracterizan por tener un espíritu demasiado crítico, no me refiero a Martinoli, que sí tuvo comentarios más o menos interesantes y que fue retenido rápidamente por Luis García. Otro, Carlos Guerrero, el Guardio, que le dicen así en el sobrenombre del canal. Bueno, el Guardio dijo en un momento, refiriéndose a la participación del público en el partido contra Inglaterra, nos quedó a deber el estadio. Esperábamos más presencia, más militancia, más canto, más participación. Y es cierto, fíjense que no se escucharon nunca los cantitos habituales, bien armados, a partir de una melodía de carácter comercial, se le adapta la letra para exaltar al equipo propio y eventualmente alguna bromita pesada al rival o al árbitro si nos está perjudicando, etcétera. No se vio eso, no había, digo, no había entusiasmo. Por un momento, recordemos, en la inauguración pareció que lo más importante fue Maná, ni siquiera esta chica famosa, la exnovia de Piqué, pudo levantar el ánimo en el público. Bueno, ¿dónde estaba el público de fútbol en este mundial? En lo que hizo a México. No hablo de la calle en Estados Unidos ni en ciudades canadienses, donde se vive de otra manera, salvo las minorías latinas y algunas africanas o asiáticas, ¿no? Estaba en los zócalos, en las plazas centrales de cada alcaldía y en el Paseo de la Reforma. Ahí ese 1,5 millones, ese es el público de fútbol, ese hubiese animado, esos 80.000 que estaban ahí hubiesen animado realmente al equipo y le hubiesen dado un poco más de calor, hubiesen logrado eso que se decía en la previa al partido con Inglaterra, es decir, bueno, echarles el estadio encima, no en el buen sentido, sin agresión física, pero sí en el aliento, en el grito, en la chifla cuando se equivoca un rival, en lo que se hace siempre, y eso está bien. Bueno, todo tuvo que ver con un proceso organizativo que fue deplorable porque FIFA esta vez ni siquiera tuvo el apoyo de un comité local organizador, no hubo un comité mexicano organizador, lo organizó FIFA directamente y asumió el control de los estadios involucrados, de los tres, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Acá ese estadio que vergonzosamente pasó de Azteca a Banorte, de Banorte a Ciudad de México, y vaya a saber si lo compra Coca-Cola o compra acciones Coca-Cola y nos cambian el nombre de nuevo, no lo sabemos. Bueno, todo eso fue degradante, ¿no? Ahora bien, que hay un fenómeno, y esto tiene que ver con lo que decían los compañeros Abdel y Petra, que me encantaron las intervenciones, me parecieron muy oportunas y muy atendibles, tiene que ver con este tema de esta dualidad que vivimos siempre. En general, desde la izquierda y desde el pensamiento crítico tenemos una tendencia muy marcada a enojarnos con los distractores, sobre todo con los mega espectáculos. Todo lo que sea un mega espectáculo que me crea un problema, que me crea, no un problema, que crea un gran fenómeno colectivo, decimos, bueno, es un engañabobos, un distractor, la gente es tonta, no saben ni lo que está pasando, por eso salen a avivar a la selección o a determinado jugador o a determinado conjunto de rock o artistas. Recordemos cuando vinieron los coreanos, fue un infierno, un conjunto que yo tuve que ir a googlearlo porque no sabía ni que existía, me confieso. Claro, no soy de los rockeros más recientes, son un poco de la guardia antigua, pero lo que fuere, digo, este tipo de cosas nos llevan a pensar desde el pensamiento crítico que es gente tonta, manipulable, que está expuesta a eso, que es manejable y que por tanto se enoja con la gente o se enoja con madres buscadoras. Tú, Samuel, decías una pregunta muy importante. Había que dimensionar en la previa al inicio del Mundial
previa al 11 de junio, perdón, partido inaugural del Mundial 2026 en Ciudad de México, si era prudente el corte de vialidades o no. Digo, yo no niego para nada, opinión personal, pero sospecho que la compartimos, no niego para nada la legitimidad de la demanda de la gente, para nada. Y mucho menos un tema de derechos humanos como es el que levantan los familiares buscadores. Un tema delicadísimo. Tenemos más de un estadio Azteca y medio de desaparecidos, 135.000 desaparecidos, 75.000 cuerpos en la morgue que nadie reconoce y que pareciera que no hay los insumos ni los técnicos necesarios para intentar siquiera una identificación de los mismos y atender el reclamo de los buscadores, ¿no? Digo, para nada se cuestiona eso, pero a veces sí hay un sentido de oportunidad. Mire, hago una comparación un poco burda porque no tiene nada que ver por las condiciones políticas completamente antagónicas, pero en 1978, el compañero Carlos lo mencionaba, mundial en la Argentina. Desde el exilio, bajo régimen dictatorial, y vaya que dictadura, tan asesina como la de Pinochet, como la de Brasil, la de Uruguay, etcétera, ¿no? Dijimos, bueno, posición del exilio, sabotear el mundial, impedir que se lleve a cabo. En principio compartimos la mayoría esta posición. Dijimos, bueno, hasta donde se puede hay que sabotear el macroevento, porque realmente va a ser la gran tapadera de la dictadura para ocultar la violación de los derechos humanos. Pero después no se pudo. Entonces, ¿qué se optó? Digamos, era desde el exterior y de un poco de resistencia interna, era todo insuficiente, las condiciones de represión eran brutales. Hacer denuncia. Entonces se elaboró mucho material de denuncia, obviamente, se entregó a la prensa, se entregó a los medios y se lograron algunas cosas, no todo lo que queríamos. Para consuelo nuestro, bueno, ganó el equipo, yo fui de los que prefería que no ganara todavía, estaba muy ardido en ese momento por una historia que no se puede relatar ahora porque nos llevaría mucho tiempo, pero quienes conocen lo que pasó en Sudamérica en los 70s y principios de los 80 saben a qué me estoy refiriendo. Dije, no, mejor que pierda, que gane Holanda y le quitamos el carnaval a la dictadura. Bueno, no fue así. Por suerte, el Mundial no alcanzó para que se perpetuara el régimen, que era nuestro temor, que se estirara 20 años o 30 como el franquismo, o 20 como el caso de Pinochet. No alcanzó para eso, ¿no? Claro, tampoco representó la antesala de una insurrección popular, como algunas lecturas muy optimistas creyeron en un momento que salir a la calle, aunque sea a festejar el campeonato, lo obtuvo en ese momento la selección local, la Argentina, iba a dar lugar a que la gente perdiera súbitamente el miedo y saliera en manifestaciones antigubernamentales. Tampoco ocurrió eso. Los procesos sociales y los procesos políticos tienen dinámicas propias que no siempre pueden forzarse aventando hechos de este tipo, macroeventos espectaculares, ¿no? Bueno, las cosas quedaron ahí, quedamos dolidos, pero bueno, no fue tan catastrófico. Y en este caso del 2026, y específicamente México, creo que, como decía el compañero Abdel, se va a retomar la lucha de la gente en condiciones políticas distintas, sin mundial, y la gente no dirá tanto, bueno, ¿por qué arruinan un espectáculo que nos, como sea, lo disfrutamos todos? Que es una instancia que no la organiza propiamente el gobierno mexicano, que ni siquiera tuvo un comité organizador para el Mundial, y lo mismo para familiares buscadores. En fin, reflexiones en torno a acontecimientos que muchas veces, desde el pensamiento crítico, nos cuesta abordar por esta idea de que la conciencia de clase puede degradarse, puede perderse, puede diluirse la protesta social por culpa de estos macroeventos. Yo dejaría aquí, Samuel, para que podamos platicar Claro. adicional. Gracias, José Miguel. Muy buena el apunte del 78. Ustedes que lo vivieron de cerca y tuvieron a la distancia, pues, la experiencia de ese mundial. Muy importante su testimonio. Oye, ¿dónde se puede conseguir el libro? ¿Cuál de ellos? De Fútbol Rico, Pueblo Pobre. Bueno, te lo mandamos, Samuel. Dinos No, Te dónde. lo no solo mandamos. por eso, sino también para los demás, los miembros del seminario. ¿Dónde? Porque, bueno, otro de los 12 libros que seguro por ahí tienen algún ejemplar. De acuerdo. Carlos, ¿cuánto quedan en bodega? Pues de este libro quedarán unos 20 ejemplares y de los anteriores quedan poquitos, pero quedan.
te lo podemos mandar, nos das una dirección, te Tú lo enviamos distribuyes, todos. Samuel. Sí, ¿qué correo les podemos proporcionar aquí a los compañeros por si quieren contactarlos para comprarles algún libro? El mío es Prigolinis, como mi apellido, pero con una S al final. A ver, yo lo escribo aquí en el chat. Prigolinis, con S, ¿no? Todo. Con una S al final, con doble L, @ Con doble N, hotmail.com. claro. Prigolinis, @hotmail. Hotmail.com. A ver, ahí está en el chat. No sé si lo escribí bien. Prigolinis con doble No, N. te falta una L. L de Luis y sacar una N. Ah, ok. Doble L, Y una sola N. una sola N. Sí, prigolinis@hotmail.com. También está en Amazon el libro, ¿eh? Perfecto. Por Amazon también pueden conseguir cualquiera de los libros anteriores. También. ¿Están en línea entonces o están en físico? En Está en Amazon. físico. No, está en físico. Está en Perfecto. impreso también. Muy bien, excelente. Pues para quien guste, aquí tenemos ya, yo guardé ya el correo, que no tenía tu correo, Carlos, pero ya lo tengo. Muy bien, pues invitamos a 2 personas para que hicieran un breve comentario, algunas reflexiones. Carlos Mario es profesor aquí de varios departamentos en la Ibero. ¿Estás, Carlos Mario? Sí, aquí estoy. Solo veo mucho gusto al profesor Carlos Prigolini y a José Miguel Candía. Creo que es un libro muy oportuno porque pues nos quita o nos barre, creo yo, esa ingenuidad de creer que no hay todos estos intereses que ustedes han descrito y toda esta degradación que también muy bien han expuesto sobre pues este deporte, que es un deporte que, como bien han ratificado ustedes, pertenece fundamentalmente a la gente, ¿no? Entonces, si se me permite como tema como más sociológico, yo ratificaría con ese lenguaje diciendo que probablemente estamos viviendo un momento de gran indiferenciación, es decir, en este caso, por ejemplo, del fútbol como un sistema, en donde vemos que otros sistemas como el económico, como el político, tratan de establecer su predominio sobre pues, lo que sería prácticamente este código o este sistema que representa socialmente el fútbol. Y yo diría que de alguna forma también el código del fútbol, es decir, su diferenciación específica, trata de resistir todos estos embates que pretenden desdiferenciarlo, que pretenden desnaturalizarlo. Obviamente coincido porque pues he sido también un futbolero, en este caso, perdón por el excursus, pero soy salvadoreño y recuerdo muy bien lo que representó para nosotros cuando era adolescente que El Salvador del Mágico González fuera, por ejemplo, a el Mundial de 1982, con esa trágica quizás experiencia del 10-1, pero que también tiene un contexto porque yo sí creo que esa selección sí jugaba y era una selección del pueblo, como bien dicen los profesores, porque precisamente era el pueblo el que abarrotaba esos estadios. Y siempre tengo esta anécdota de cómo en medio de la guerra civil, que ya había comenzado, es decir, la gente asistía al estadio cruzando barricadas, cruzando balaceras, solo para ver lo que este descomunal jugador que era el Mágico, pues hacía. Y todo lo que esta selección representó para ese momento de la guerra. Pero bueno, dejando un poco la anécdota aparte, lo que quisiera decir es que el libro de los profesores tiene una tesis muy clara y que me parece que es importante en este sentido de quitarnos la ingenuidad mantener, y es defender al fútbol no solo como una práctica cultural, sino el sistema del fútbol. Y al mismo tiempo denunciar esto que decía, esta desdiferenciación de su creciente captura por los grandes intereses económicos y políticos. El propio epílogo del libro señala estas dos vertientes. Por un lado, el fútbol como identidad colectiva, por otro, su degradación bajo el poder de patrocinadores, monopolios televisivos y las dirigencias internacionales.
como bien lo hacían notar los dos profesores, pues esta alianza tan perversa entre lo político y lo económico de la FIFA con el gobierno de los Estados Unidos, representados por Donald Trump. Ahora, creo que también el fútbol trae su pequeña venganza, como lo pudimos apreciar ayer con Bélgica, Estados Unidos, que es en ese momento donde creo yo aparece otra vez muy fuertemente este código del fútbol. Es decir, en lo que es el juego como tal. Nada más y nada menos con la ventaja de esta tarjeta roja inauditamente perdonada por una presión política, vienen los jugadores de Bélgica y le ponen un aplastante 4-1 a esa selección para decir el rey va desnudo también. Y luego la misma burla de los jugadores con Lukaku, al mismo Trump haciendo su baile ridículo, pero en este caso burlándose de él tanto en el campo como en el vestuario. Entonces, encuentro sugerente en Mundial 2026, fútbol rico, pueblo pobre, es que lo más sugerente para mí, en lo que pude leer, es que no se limita a hablar de fútbol. Más bien, utiliza muy acertadamente el Mundial como un espejo para mirar la época que vivimos, porque al final se trata, digamos, de un sistema que nos muestra claramente cuál es la situación que la sociedad económica y políticamente está viviendo. Y en ese sentido, el libro nos recuerda que el deporte más popular del planeta nació en las calles y en los barrios. Lo que decían, es decir, al final el verdadero fútbol está en las calles y en los barrios. Pero en este mundial, el fútbol, y es lo que denuncia muy bien el libro, convive con una industria multimillonaria donde la primacía de los negocios, de los derechos televisivos y de los intereses corporativos muchas veces desplazan a ese pueblo que es el corazón de este deporte. El mérito del libro, me parece, es que nunca deja o invita a dejar de amar el fútbol, sino a mirarlo con mayor conciencia crítica. Esto de romper el velo de la ingenuidad y darnos como un anclaje para poder observar mejor que no se trata en este caso de un sistema que navegue en la inocencia, sino en medio de todos estos intereses perversos de la economía y de la política. Es posible, entonces, emocionarse con un gol y al mismo tiempo preguntarse quién gana realmente con un mundial, quién paga sus costos y quién queda fuera de los beneficios. En ese sentido, el libro de Carlos Pregolini defiende esta idea profundamente fuerte, que el fútbol sigue siendo patrimonio de los pueblos, aunque con frecuencia sea administrado por quienes lo entienden como mercancía. Esta tensión entre la pasión popular y la lógica inevitable del mercado es la gran pregunta que atraviesa estas páginas. Quizás, y con esto cierro mi pequeño comentario, quizás el mayor acierto del libro sea recordarnos que el fútbol nunca ha sido solamente fútbol. Es una forma de contar quiénes somos. Y precisamente por eso importa preguntarnos, como trata de promovernos en la imaginación y el pensamiento del libro, si el mundial celebra a los pueblos o si cada vez más celebra el mercado. Ese interrogante convierte este libro, me parece a mí, en una invitación al debate más que en un simple comentario deportivo. Y bueno, lo que decían también los profesores ya para cerrar, esta anomalía que a mí me ha costado mucho sufrir de las pausas de hidratación, que bien dicen pausas de monetización, pero además esta interversión muy perversa de lo tecnológico también. Por ejemplo, a mí me dolió mucho, obviamente bancaba mucho a Argentina hoy, y me gustó que prevaleciera el juego, pero esta jugada donde hay una falta y luego viene este gran gol de Egipto que fue el 2-0 y luego tienen que ir al VAR, o sea, como que eso, al final eso que decía del gol y el abrazo y todo se ve tiránicamente cercenado por esta intervención donde uno dice, bueno, pues el árbitro tenía sus líneas y estaba él también ¿por qué recurrir a una tecnología cuando pues no es quizás la idea con la que esa tecnología del VAR se implementó? Y bueno, felicitar y ojalá que este libro, además en este contexto
pues fuerte del fútbol que estamos viviendo nos ayude a pensar mejor y sobre todo a resistir los embates de esta desnaturalización, desdiferenciación que también el fútbol está sufriendo en el mundo de hoy. Muchas gracias y felicidades. Gracias, Carlos. Gracias, Don compa. Mario, Samuel, un agregado chiquito. adelante. Lo que decía el compañero, muy cierto lo que pasó hoy con el VAR, con ese gol de Egipto, que muchos dábamos por terminado no solamente el partido, sino la participación de Argentina en el Mundial. Tiene que ver, esto es algo a lo que me remito permanentemente, con la banalidad del mal del que hablaba Hannah Arendt, ¿no? Donde siempre planteaba que no solamente el mal se normaliza, sino que de alguna manera la clase dominante intenta quedarse no solamente con nuestro pensamiento a través de la guerra cognitiva, a través de la fake news, a través del uso desmesurado del lenguaje, que llegó a tal extremo que en el último partido de México contra Inglaterra, el relator de Televisa, faltando 15 minutos, habló de los 15 minutos más importantes en la historia de México. O sea, si esto es escuchado, digamos, por José María Morelos, por el cura Hidalgo, por los niños héroes, creo que piden que otra vez los vuelvan a enterrar. Los 15 minutos más importantes. Entonces, hay un periodismo deportivo que no solamente hace buen uso de la expresión española o castellana, sino que hace un desuso, sino que hace además una historia imaginativa que nos pone al borde del filo entre la vida y la muerte. Entonces yo creo que no solamente se quieren quedar con nuestra memoria y con nuestro pensamiento, creo que el VAR es el primer inicio porque también se quieren quedar con nuestras emociones. Esto es de una gravedad inusitada, cito a Hannah Arendt, porque no podemos normalizar todo este estado de cosas como si fuera algo natural. Gracias. De acuerdo, muchas gracias, Carlos. Bueno, y para cerrar tenemos comentarios de un joven estudiante de economía, Rodrigo Peniche, desde Campeche. 5 minutitos, Rodrigo, porque ya nos extendimos un poco para cerrar, pero Gracias, sí, claro, trataré de ser breve. En principio, bueno, el comentario del maestro Mario, magistral, resalto la frase, el fútbol debe ser patrimonio de los pueblos, muy enaltecedora las frases y mucho gusto en conocer a los maestros Carlos y el maestro José Miguel. En cuanto a lo que yo puedo aportar es que el libro se ubica dentro del más alto nivel dentro de los tipos de análisis de crítica deportiva que existen. Yo identifico cuatro, que es el nivel infraestructural, aquel que hace un análisis de las dinámicas internas de los partidos, pero que no reconoce la injerencia de los sistemas económicos. Ni mucho menos políticos, es el tipo de crítica comentarista, por decirlo de alguna manera, aprobado por la FIFA. Luego está el análisis de tipo estructural, que si bien reconoce la presencia de sistemas económicos políticos, no hace un intento de superar estos, de ir más allá y que, como aseveraría Marcuse en su libro El hombre unidimensional, se queda, digamos, en este análisis positivista de igualar la realidad, la estadística, el ser con el deber ser. Es decir, a pesar de que reconoce esta presencia, no hace un intento de superarla. Luego está también, desde luego, la crítica evasionista, que es aquella que considera que el fútbol no debe ser estudiado por ser un objeto o distractor de las masas o por causar la estupidización en la sociedad, que al fin y al cabo lo único que causa es despreciar un fenómeno que es mundialmente, que tiene repercusiones mundiales. Y finalmente está el nivel de estudio supraestructural, que es el que reconoce
la presencia de sistemas económicos, políticos en este fenómeno del fútbol y el fenómeno deportivo, pero además tiene la vocación de construirlo y de pretender superarlo, resaltando en este caso la el tesoro, ¿no? El patrimonio originario que era constituyente de este deporte, que era en este caso perteneciente a la clase obrera. Entonces, hay una afirmación muy importante que realizan los autores en este libro, que es que el fútbol es el reflejo de la sociedad. No creo que esta frase sea una frase más bien abstracta, sino que en realidad, si uno se detiene a reflexionarlo, nos va a expresar mucho. Y me bastarán tres ejemplos para comprobarlo. Y relacionado con este mundial. Número uno, podemos ver cómo, en efecto, el fútbol es un reflejo de la sociedad. Con este mundial que ha pasado, por ejemplo, en en el despojo que hubo del verdadero y del clásico público, de la afición verdadera, con la usurpación de la clase media alta, ¿no? En los estadios, en los partidos, y eso es perfectamente analogable con el hecho de que las clases medias altas tienen el privilegio de gozar de los accesos más directos a la realidad, ¿no? En cambio, las clases populares, las clases medias bajas, son las que, por el contrario, solo tienen canales indirectos, en este caso redes sociales, televisión, para acceder a la realidad. Es decir, sus canales de acceso a la realidad siempre van a estar distorsionados y van a ser las clases altas, las que tienen un gran poder adquisitivo, las que van a tener el canal empírico, el canal de acceso directo a la realidad. Entonces, esto lo vimos a través del fútbol y gracias a esta potestad, esto le permite una manipulación de los hechos que al mismo tiempo les va a permitir una construcción de narrativas y van a gozar, por ejemplo, de cosas como el no ser manipuladas como a través de los anuncios publicitarios que ocurren en la televisión y las miles de cosas que pasan en las redes sociales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, vemos como, por ejemplo, la misma presencia de la, de la burguesía en esos estadios ya denota el mismo hecho que si nos preguntamos por quiénes fueron los que hicieron estos estadios, sin duda fue la clase obrera, ¿no? O sea, los albañiles, que según la teoría marxista es el trabajador quien aporta el valor, ¿no? Entonces, y uno se pregunta, ¿acaso los hijos de los albañiles habrán podido asistir a ver ese mundial? ¿O los hijos de las clases trabajadoras habrán podido asistir a ver ese mundial? Entonces, ese tipo de dilemas nos ponen a cuestionar si realmente es quienes tendrían, quienes son la fuente de creación de todos estos espacios, los que tienen la oportunidad de visualizar las grandes obras de la modernidad, cuando no. En realidad, el sistema moderno, su fórmula de funcionamiento va a ser siempre la siguiente. El ser moderno siempre va a funcionar a través del no ser, es decir, las grandes, los megaventos y bueno, todos estos espectáculos que tienen, siempre funcionan a través de la opresión. Y finalmente, lo último que podría mencionar es que la dirección que está tomando el fútbol y todos estos eventos, creo que nos estamos encaminando
citando un poco a Los no lugares, este libro que se puso un poco de moda, ah, de un estadio en el cual había todavía un sentido de pertenencia, integración entre el público y los aficionados. Yo me pregunto cómo serían los estadios en unos 10 o 20 años, si es que la humanidad todavía sigue para entonces, en unos 50 años. Tal vez pasaríamos de un estadio que fuera un lugar en el cual todavía hay una posibilidad de interacción comunitaria, a unos estadios que fueran no lugares, en el cual cada quien en sus propios asientos privados viese el fútbol y pudiera ordenar con un botón sus comidas y bebidas favoritas y solo fuera dispuesto para eh, las clases de ingresos más altos, ¿no? No lo sé. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación a esta breve participación. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias por tus comentarios. Saludos hasta Campeche. Pues profesores Candia y Prigolini, no sé si quieran algún tipo de comentario para cerrar esta plática, presentación de su libro más reciente. Cierro con una frase clave de César Luis Menotti. El fútbol es de la clase obrera, pero es un deporte tan noble, tan hermoso, que lamentablemente otras clases sociales se han apoderado de él. Con esto cierro y gracias, Samuel. Eh, Gracias, don Carlos. Estimado José Miguel Candia. sí, siguiendo la línea de las primeras exposiciones que escuché hoy por la tarde acerca de la protesta social y el tema siempre difícil de resolver, de conciliar aspectos recreativos, aspectos lúdicos, aunque estén monetizados, con la protesta social. Quiero recordar que en el Paseo de la Reforma los familiares hasta la fecha, juegan una cascarita donde participan ellos, los familiares buscadores y vecinos que son solidarios con el movimiento de familiares de personas desaparecidas. Es una pequeña gotita de agua en el desierto, dirá alguno, usando un lugar común y muy trillado en literatura, pero bueno, forma parte de esos espacios de contracultura que debemos aquilatar y debemos valorar en toda su dimensión. ¿Eh? Que en la glorieta de la Huehuete hayan puesto las fotos de miles de personas desaparecidas y que los familiares estén allí improvisando un pequeño match de fútbol, una cascarita en el lenguaje que usamos por acá. Bueno, creo que es una expresión contracultural y de reafirmación de la identidad del movimiento de buscadores de personas desaparecidas. Bienvenidos a esos familiares, enhorabuena a los vecinos que los apoyan y bueno, pronto estará todo en orden, no tendremos tanta preocupación por un mega distractor que nos pueda quitar un momento de las preocupaciones cotidianas y volveremos a nuestras luchas diarias. Gracias Samuel, gracias a todos los compañeros participantes. Gracias a ustedes, don Carlos Prigolini y José Miguel Candia. Gracias por su tiempo, por su disposición. Muchas gracias a los doctores Petra Santonelli y Abdel Pérez por sus intervenciones muy buenas. Se complementó muy bien. Y pues ya les dejamos por acá el correo. Si alguien quiere el correo del maestro Prigolini para comprar o adquirir algún ejemplar de sus libros, de sus 12 libros, pueden escribirme a mí o mandarle directamente un correo. Y bueno, aquí seguiremos el próximo jueves. Tenemos la presentación de un libro sobre geopolítica del fútbol. Y seguimos con presentaciones la próxima semana también. Tenemos ya las últimas 3 semanas de su seminario. Tenemos sesiones en martes y jueves de 2:30 a 4. Así que están cordialmente invitados. Enrique, para cerrar, ¿quieres comentar algo? Muy interesantes la exposición, que nos hace recordar que la economía también nos da estas explicaciones, ponerle números, centavos, dinero, sí, sigue la pista del dinero y tendrás algunas respuestas. Eh, por último, me llama la atención esto de los encuadres de cámara a la gente que está en los estadios, que alguna vez le puse bastante atención en los registros de la construcción de la emocionalidad a través de los medios.
que no es el público ahora en el Mundial, por ejemplo, del Viernes Botanero, donde el encuadre está en el Estadio de Puebla, en el Cuauhtémoc, la familia con las semitas, ¿no? En el estadio viendo el fútbol. O, o aquel sujeto que se volvió viral por la carrilla que le hicieron los comentaristas, un hombre moreno, de muy tosco, de rasgos, y que fue tanto el bullying de los narradores que el club, no sé si América o Cruz Azul, el club lo buscó para darle un trato preferencial. Y ahora que están estos encuadres y así en la Liga MX, a esos encuadres buscan a la muchacha bonita o al tipo extraño y los comentaristas se van sobre de él en una especie de burla. Pero ahora en estos encuadres del Mundial en el Azteca, gente de tez blanca, pues, no, lo cual es un gran cambio, pues, de lo que hemos visto y quién se ha apropiado ahora de las gradas de los estadios. Muchas gracias por sus exposiciones. Desde la Universidad de Sonora les agradecemos su intervención y nos vemos aquí en próximas sesiones. Claro que sí, gracias también a Rodrigo Peniche y a Carlos Mario Castro por sus palabras. Y bueno, pues con esto cerramos la sesión 16. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego, José Miguel y Carlos. Gracias, Petras, Abdel. Gracias, Samuel. Hasta luego. Cuídense, buena tarde. Gracias. Nos vemos, Enrique.